tal manera que todos los pastores, todos los consejeros que de alguna forma u otra incidan en el cambio de conducta de una persona miembro del grupo LGBT puede ser penalmente enjuiciado. De hecho, la noticia me sorprendió tanto que inmediatamente se la envié a un pastor amigo mío en España y le dije: mi hermano, ¿es esto así? Me dijo: totalmente así. Mis hermanos, cuando nosotros leemos las noticias, cuando leemos lo que está pasando en el mundo de hoy, no podemos más que recordar aquella famosa película. Por lo menos yo la vi cuando tenía como 8 o 9 años de edad, sí, hace mucho tiempo. El mundo está loco, loco, loco. Este es un mundo roto, este es un mundo quebrado por el pecado, es un mundo dañado. El secularismo avanza a pasos agigantados y a veces, yo no sé tú, pero muchas veces uno se pregunta cuando lee acerca de estas cosas: ¿qué futuro habrá para la iglesia? ¿Qué futuro habrá para las próximas generaciones? Bueno, yo espero que si tú tienes esa inquietud, en la mañana de hoy el mensaje de la palabra sea de mucho ánimo, sea de mucho aliento para ti, porque vamos a estar viendo en los capítulos 18 y 19 del libro de los Hechos, siguiendo nuestra serie consecutiva en este libro. Vamos a estar viendo que la palabra de Dios sigue actuando. La palabra de Dios es poderosa para obrar, para actuar en un mundo roto, en un mundo dañado por el pecado. Y obviamente, como les decía hace un momento, mi intención no es explorar cada detalle de este relato tan extenso, sumamente rico en matices. Lo que yo quiero hacer en esta mañana es muy sencillo: es extraer 4 grandes verdades que se desprenden de este pasaje y que yo espero que te ayuden, mi amado hermano, mi amada hermana. Yo espero que esto te ayude a confiar más en el Evangelio, que esto te ayude a descansar más en su poder, que esto te mueva a seguir predicándolo con valor, aunque el mundo parezca desmoronarse a nuestro alrededor. Eso es lo que yo espero que pase en esta mañana. Yo quiero animarte, mi amado hermano. Yo quiero animarte a seguir predicando. Yo quiero animarte a seguir siendo fiel al Señor. Yo no quiero que las cosas que tú estás viendo en las noticias oculten la realidad que acabamos de cantar. Nuestro Dios reina, el cielo gobierna. Cristo dijo: este evangelio será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Nada ni nadie va a poder impedir que Jesucristo haga eso. Así que hay 4 grandes verdades que nosotros podemos extraer de Hechos 18 y 19. La primera es que el evangelio vence la inmoralidad. El evangelio vence la inmoralidad. Vean otra vez Hechos 18:1. Dice: después de esto, Pablo estaba predicando el evangelio en Macedonia. Ahora dice: después de esto salió de Atenas y fue a Corinto, la ciudad de Corinto. Nosotros tenemos 2 cartas en el Nuevo Testamento: primero a los Corintios, segunda a los Corintios. Corinto era una metrópoli comercial plagada de inmoralidad. Culturalmente hablando era muy importante, pero moralmente hablando, Corinto no tenía nada que envidiarle a Sodoma y a Gomorra en el siglo I. Su vida religiosa giraba en torno a la diosa Afrodita, la diosa del amor. De hecho, había un templo en Corinto donde servían 1000 prostitutas sagradas. O sea, la gente fornicaba para adorar a Afrodita.
Era tanta la depravación de la ciudad que los griegos inventaron un nuevo verbo que no existía antes: corintizar. Y lo que ese verbo implica o significa es una vida sexual sin freno. O sea, vivir como un corintio era vivir como un sinvergüenza. Esa era la ciudad de Corinto. Y allí llegó Pablo durante su segundo viaje misionero, solo y profundamente desgastado a nivel emocional y a nivel físico. De hecho, si ustedes recuerdan, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 3, Pablo les dice que él estuvo entre ellos con debilidad, mucho temor y temblor. Y no es difícil entender por qué. Si tú recuerdas lo que predicamos el último domingo en la serie de Hechos, vimos que Pablo fue encarcelado en Filipos, Pablo fue expulsado de Tesalónica y de Berea, y luego fue tratado como un charlatán en Atenas. Pablo estaba extenuado, humanamente hablando. ¿Y saben qué hizo cuando llegó a Corinto? Cualquiera hubiera dicho, bueno, tómate un tiempo, necesitas recargar pilas. ¿Saben qué fue lo que hizo Pablo cuando llegó a Corinto? Siguió predicando. Y siguió predicando porque él sabía que el poder de la palabra de Dios, la eficacia de la palabra de Dios no depende de la fuerza del predicador, depende del Dios que respalda la palabra, del Dios que respalda su palabra con poder. Pablo llega a Corinto, Dios en su providencia le provee la amistad de un matrimonio piadoso que de hecho iba a jugar un papel sumamente predominante tanto en la vida de Pablo como en su ministerio, Aquila y Priscila. Vean el versículo 2. Y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues Claudio, el emperador, había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Fue a ellos, y como él era del mismo oficio, nosotros no podemos imaginar, ¿verdad?, a Pablo haciendo tiendas, vendiendo tiendas. Tú no te imaginas a Pablo, ¿verdad?, en el mercado, comprando hilos, comprando telas. Pero Pablo era un hacedor de tiendas. Los judíos le enseñaban a sus hijos una labor manual para que ellos pudieran desempeñarse bien en la vida. Así que Pablo tenía como oficio hacer tiendas, y resulta que Priscila y Aquila también. Dice, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y trataba de persuadir a judíos y a griegos. O sea, Pablo y Silas y Aquila, Priscila, Aquila y Pablo hacían tiendas durante la semana, predicaban la palabra durante los días de reposo. Poco tiempo después que Pablo llegara a Corinto, llegaron también Silas y Timoteo desde Macedonia, y sabemos por la carta a los Filipenses y por la carta a los primeras de los Tesalonicenses que ellos llegaron con un buen reporte de lo que Dios estaba haciendo en la iglesia, y aparte de eso trajeron una ofrenda para Pablo, y eso le permitió a Pablo dejar de hacer tiendas y dedicarse por entero a la predicación del evangelio. Versículo 5. Cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero como siempre sucedía, no pasó mucho tiempo antes de que los judíos comenzaran a oponerse y a blasfemar. Vean el versículo 6. Pero cuando ellos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo: vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas, yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Pablo parece estar usando aquí Ezequiel capítulo 33, y cuando lleguen a sus casas lean con calma ese capítulo. Pero en Ezequiel capítulo 33 se habla de un centinela, de la responsabilidad de un centinela. Niños,
¿Qué es un centinela? Bueno, era una persona que estaba encima de una torre con una trompeta para anunciar si acaso la ciudad estaba siendo amenazada por algún enemigo. Ahora, si la gente no hacía caso a pesar de la advertencia del centinela, entonces él no era responsable de la destrucción de la ciudad. Lo que dice en Ezequiel 33 es: su sangre será sobre sus propias cabezas. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que esto es exactamente lo mismo que ocurre con la predicación del evangelio. Mi amigo, si tú estás aquí en la iglesia hoy, tal vez alguien te invitó. Lo que nosotros estamos haciendo hoy aquí, aparte de predicar la palabra, es actuar como centinelas. Nosotros tenemos la responsabilidad de advertir a la gente del juicio venidero por causa del pecado y presentarles a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, como el único que puede librarnos de la condenación eterna. Las 2 semanas pasadas el pastor Salvador habló acerca de ese tema. Esto es algo sumamente serio. Ahora, mis hermanos, lo que Pablo nos está enseñando aquí es que no nos toca a nosotros hacer que la gente haga caso y se convierta. Nosotros somos centinelas, nosotros advertimos. Pero no nos toca a nosotros hacer que la gente haga caso y se convierta. Mis hermanos, no tenemos ese poder. Nuestra responsabilidad es proclamar claramente el evangelio, pero tenemos que dejar los resultados en las manos de Dios. Y yo digo esto porque muchas veces los cristianos nos sentimos desalentados o sentimos que hemos fracasado porque hemos estado predicándole el evangelio a nuestros hijos, hemos estado predicándole el evangelio a nuestros familiares, a nuestros amigos, y no hacen caso. No, mi hermano, si tú predicaste el evangelio, tú no fracasaste, tú hiciste lo que Dios quería que tú hicieras. Esa es tu responsabilidad. No te desalientes si algunos rechazan el mensaje. Tú no puedes cambiar el corazón de nadie. De hecho, tú ni siquiera puedes cambiar tu propio corazón. Eso solo puede hacerlo Dios. Pero tú sí puedes y debes predicar la palabra, confiando en que Dios hará lo que solo Él puede hacer para salvar a pecadores. Mira, mi amigo, Dios te está dando hoy la oportunidad de escuchar su palabra predicada para que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Eso es algo que nadie puede hacer por ti. No lo puede hacer el predicador, no lo puede hacer tu papá, no lo pueden hacer tus amigos. Mi amigo, presta atención a la palabra predicada y ahora aquí pídele al Señor que abra tu corazón, como de hecho sucedió en Corinto. A pesar del rechazo de los judíos, a pesar de la descomposición moral de la ciudad, ¿qué pasó en Corinto? Bueno, que la palabra de Dios no volvió vacía. En medio de tanta oscuridad, Dios hizo brillar la luz del evangelio y el resultado fue sorprendente. Versículo 7. Y partiendo de allí, es decir, de la sinagoga, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio, justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Por favor, no dejen de ver estos detalles de Lucas. O sea, Pablo está predicando el evangelio en la sinagoga. Los judíos comienzan a blasfemar. Así que hace Pablo, se muda a la casa de al lado. Así que cada vez que los judíos tenían que ir a la sinagoga, se encontraban con Pablo predicando el evangelio. Y no solamente eso, versículo 8. Y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Otra vez, ven cómo Dios está interesado en las familias. Creyó él junto con toda su casa. Y muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados.
Yo no me imagino un bautismo en Corinto y la gente dando testimonio de lo que fue su vida pasada. Mis hermanos, en medio del lodazal de Corinto, la palabra de Dios obró con poder. ¿Y saben por qué? Porque desde antes de la fundación del mundo, ya Jesucristo había decidido soberanamente, porque Él es soberano, que muchos de esos corintios se iban a convertir al Evangelio. Vean el versículo 9. Y por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y la palabra que usa Pablo aquí es la misma que se usa en el Antiguo Testamento griego para referirse al pueblo de Israel, al pueblo escogido de Dios. Cuando Pablo llegó a Corinto, esa gente no sabía, mucha de esa gente no sabía que Cristo los había escogido. Cristo los había escogido. De hecho, Pablo tampoco lo sabía. Pablo tampoco lo sabía. Eso solo es revelado a través de la predicación del Evangelio. Mira, tú y yo no sabemos cuántos de los que viven a nuestro alrededor ya fueron escogidos por Cristo para ser parte de su pueblo. No lo sabemos. La única forma de saberlo es predicándoles el Evangelio. Yo recuerdo hace unos años que vino un hermano, un predicador de Estados Unidos, y nos decía: mira, cuando yo salgo a la calle, yo asumo que todos los que están allá afuera son elegidos y yo les predico. A través de la predicación se verá quién es elegido y quién no lo es. Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 10: yo todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Yo todo lo soporto. ¿Por qué? Por amor a los escogidos, porque nadie, absolutamente nadie, se va a salvar si no es a través de la predicación del Evangelio. Pablo se queda año y medio predicando el Evangelio en Corinto, y por supuesto los judíos hicieron lo posible y lo imposible para detenerlo. Versículo 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, de paso, este Galión es nada más y nada menos que hermano de Séneca, el famoso filósofo que vivía en Roma. Creo que fue tutor de Nerón. Importante. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley. Y cuando Pablo iba a hablar, Galión le dijo: no, ni hables. Si esto es una cuestión que tiene que ver con ustedes judíos religiosos, yo no me voy a meter en eso. En otras palabras, Dios usó al procónsul de Acaya para que Pablo pudiera seguir predicando el Evangelio. Mis hermanos, cuando Dios abre una puerta para el Evangelio, nadie la puede cerrar. Nadie la puede cerrar. Y si por si acaso tú piensas que nuestra sociedad, República Dominicana, está siendo demasiado corrompida, es una sociedad que está demasiado perdida como para que el Evangelio penetre en ella, por favor escucha con cuidado lo que Pablo escribió a los corintios unos años después de su primera visita. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán en el reino de Dios. Y esto erais algunos,
mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso les decía que me habría encantado ver un bautismo en Corinto. Yo era un homosexual, yo era un borracho, yo era un maldiciente, yo era un estafador, pero Cristo cambió mi vida. Y mis hermanos, Cristo sigue cambiando vidas. El Evangelio puede rescatar lo que parece irremediablemente perdido. Así que, mi hermano, otra vez, no temas, no calles, sigue hablando. Sigue hablando. A partir del versículo 18, Lucas narra brevemente el final del segundo viaje misionero y el principio del tercero. Y en esos pocos versículos, no lo voy a leer, lo pueden leer en su casa, Lucas 18, 18 al 23. En esos pocos versículos, Lucas nos dice que Pablo partió de Corinto, pasó por Cencrea, y yo sé que probablemente le llamó la atención en la lectura que Pablo hizo un voto. Eso era muy típico entre los judíos, era una forma de mostrar su gratitud. No me voy a meter en eso. Los judíos hacían voto de nazareato, era una forma de decirle a Dios: estoy agradecido por lo que tú has hecho conmigo, entre otras cosas. Y Pablo se corta el pelo. De allí siguió rumbo a Éfeso, después a Cesarea, Jerusalén, Antioquía, y poco tiempo después ya Pablo estaba iniciando su tercer viaje misionero, dice en el versículo 23, recorriendo Galacia y Frigia para fortalecer las iglesias. Ok. Si quieres, cuando llegues a casa, busca un mapa. Enlista todas las ciudades que Lucas describe allí. Y te vas a dar cuenta que el viajecito de Pablo fue de 3,200 kilómetros. Parece que tú no oíste bien. El viajecito de Pablo que Lucas describe en 5 versículos fue de 3,200 kilómetros por mar y tierra. No era en avión, no era en carro, sin tren, solo con barcos de vela, caminando por caminatas, por camino de piedra, en sandalias. Ahora la pregunta es, ¿por qué Lucas menciona todo esto? Para mostrarnos que el Evangelio no se detiene. Que a pesar del cansancio que tenía Pablo, a pesar de las amenazas, a pesar de la oposición y los peligros del camino, la palabra sigue su paso. Mis hermanos, vuelvo y repito, Cristo dijo en Mateo capítulo 24 versículo 14, este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y no hay absolutamente nadie, no existe ninguna organización, por poderosa que fuera, que pueda frenar lo que Cristo dijo que iba a hacer. ¿Le tienes miedo a la ONU, a la OEA? O si nosotros pudiéramos ver todos esos organismos internacionales a la luz de Apocalipsis 1, donde se describe a Cristo como Rey. ¿Saben qué parecería a nuestros ojos? Menos que chihuahuas. Nada ni nadie impedirá que este evangelio sea predicado en todas las naciones, y el pueblo que Cristo desde antes de la fundación del mundo escogió para ser salvo se va a salvar. Se va a salvar. Pero este relato no solamente nos muestra que el evangelio vence la inmoralidad, como hizo en Corinto,
sino que también corrige el error y la ignorancia con gracia y con verdad. El Evangelio corrige el error y la ignorancia con gracia y con verdad. Cuando llegamos al final del capítulo 18 y al principio del 19, Lucas nos presenta dos relatos distintos, pero conectados por un hilo en común: la necesidad de una comprensión más completa del Evangelio. Por un lado tenemos a Apolos, un judío de Alejandría, dice en el versículo 24. Alejandría era una ciudad al norte de Egipto. De hecho, en aquel tiempo rivalizaba con Atenas como centro intelectual del Imperio Romano. Allí residía una gran comunidad de judíos. Fue en Alejandría donde se tradujo el Antiguo Testamento al griego, la versión que hoy conocemos como la Septuaginta. Así que Alejandría era un centro cultural sumamente importante, y Apolos era de Alejandría. Vean el versículo 24, dice Lucas: llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, escuchen, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. En otras palabras, Apolo ya había creído en Cristo como el Mesías, pero su entendimiento del Evangelio era incompleto. Y es por eso que Aquila y Priscila lo toman aparte y dicen en el versículo 26 que le explicaron con más exactitud el camino de Dios. Ahora, ¿por qué esto es importante? Miren, a pesar de su elocuencia, a pesar de su conocimiento, Apolos recibió la instrucción de una pareja, Aquila y Priscila. Y de hecho, si ven el versículo 26, verán que menciona a Priscila primero. No queremos sacar de la Biblia más de lo que debemos sacar, pero hay una cosa que es evidente: Priscila era una mujer bien instruida en teología, lo suficiente como para tomar a Apolos. No era que Aquila se estaba instruyendo a Apolos y Priscila estaba haciendo la limonada. No. Es que Aquila y Priscila, dos personas con un claro entendimiento del Evangelio. Mis hermanas, las mujeres necesitan teología exactamente igual que los hombres. No hay ninguna diferencia. No es simplemente leer acerca del hogar, no es simplemente leer acerca de la crianza de los hijos, no es simplemente acerca de prepararse mejor como esposas. Y déjenme decirles, ustedes, mis amadas hermanas, necesitan todo eso, pero por encima de eso, ustedes necesitan, igual que nosotros todos los hombres, conocer profundamente la palabra de Dios. Bueno, Aquila y Priscila eran una pareja bien instruida. Toman a Apolos, le enseñan mejor el Evangelio, y este hombre recibe con humildad la enseñanza. ¿Y saben cuál fue el resultado? Mayor claridad en su predicación, mayor eficacia. Versículo 27. Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Y cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. ¿Oíste eso? A los que por la gracia habían creído. La razón por la que tú creíste en Cristo es por la pura gracia y misericordia del Señor. Tú no eras más inteligente que aquellos que rechazaron el Evangelio. Fue que la gracia de Dios obró en ti. Y ahora Apolos está instruyendo a estos que por la gracia han creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. La elocuencia y la pasión con un entendimiento parcial del Evangelio puede ser un problema.
¿Tú oíste eso? Te lo voy a repetir porque mira lo que pasa. En esta iglesia se ha criticado un montón de veces el evangelio de la prosperidad. Yo espero que todos ustedes sepan que los evangelistas de la prosperidad son hijos del diablo que están engañando a la gente. Yo espero que tú sepas eso. Pero a veces olvidamos que el único problema que hay a veces en las iglesias evangélicas no es el evangelio de la prosperidad, es la predicación de un evangelio superficial. Es la predicación de un evangelio que sin darse cuenta esconde la gracia de Dios. Es la predicación de un evangelio que está incompleto. Y puede ser, mis amados hermanos, que la persona que esté predicando sea verdaderamente apasionada. Apolos lo era. Puede ser que la persona que está predicando sea elocuente. Apolos lo era. Pero necesitaba instrucción. Mis hermanos, un evangelio incompleto puede ser un problema, puede ser un obstáculo para que alguien sea ampliamente usado por el Señor para su obra. Necesitamos crecer constantemente en nuestra comprensión del evangelio, y no solamente para enseñar a otros con fidelidad, sino para aprender a aplicarlo en nuestras propias vidas, en todas las áreas. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú sabes cómo se conecta el evangelio con tu matrimonio? ¿Tú sabes cómo se conecta el evangelio con tu crianza? ¿Tú sabes cómo se conecta el evangelio con el uso de tu dinero? ¿Tú sabes cómo se conecta el evangelio con tu lucha contra el pecado? Es que nosotros no podemos dejar fuera el evangelio para nada. Necesitamos entender cada vez mejor el evangelio. ¿Por qué en este púlpito domingo tras domingo, a través de la palabra de Dios, se predica el evangelio? Bueno, por dos razones. En primer lugar, porque toda la Biblia gira en torno a Cristo. Y en segundo lugar, porque nadie se gradúa del evangelio. Nadie se gradúa del evangelio. El segundo relato de Lucas, al comienzo del capítulo 19, es más dramático, pero vemos el mismo problema. Pablo llega a Éfeso, por fin. Recuerden que varias veces Pablo tuvo que llegar a Éfeso, no pudo, se fue. Por fin llega a Éfeso y se encuentra con un grupo de 12 hombres a quienes Lucas llama discípulos, pero aclara que no eran discípulos de Jesús, eran discípulos de Juan el Bautista. Es decir, lo mismo que Apolos. ¿Se acuerdan que dice que solamente conocía el bautismo de Juan? Esto también. Eran personas sinceras, eran personas religiosas, pero no sabían que el Mesías ya había venido, no sabían que había muerto en una cruz, no sabían que había resucitado, de hecho no sabía que había ascendido y había enviado al Espíritu Santo. Vean el versículo 1. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? No quiero especular, pero parece que Pablo oyó algo raro en esta gente. Ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él dijo: ¿en qué bautismo fuisteis bautizados? Ellos contestaron: en el bautismo de Juan. Fíjense, a diferencia de Apolos, que sí conocía con exactitud los caminos del Señor, estos discípulos ni siquiera sabían que había un Espíritu Santo, lo que indica que ellos no habían entendido ni creído el evangelio, porque les faltaba la pieza central. Déjame hacerte una pregunta sencilla. ¿Cuál es el corazón del evangelio? Esta gente no había oído hablar del Espíritu Santo. Pregunta: ¿es el Espíritu Santo el corazón del evangelio? ¿Qué era lo que le faltaba a esta gente? Entender quién es Cristo y qué fue lo que hizo en una cruz. Noten el versículo 4. Y Pablo les dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, es decir,
Jesús. Esta gente necesitaba conocer, entender y confiar en el corazón del evangelio, la persona y la obra de Cristo. Así que Pablo les predica, ellos se convierten, son bautizados. No era una multitud, dice el texto que eran solo 12 personas, pero Pablo toma su tiempo para instruirlos, para ayudarlos a tener una comprensión más completa del evangelio. Mi amigo, esto nos enseña que la sinceridad religiosa no salva a nadie. Esta gente era sincera con la luz que tenía y iban camino al infierno. Yo no sé cuántas veces yo he oído, no, pero mira, fulano está buscando sinceramente a Dios. Bueno, primero en Romanos capítulo 3 dice que nadie busca a Dios. Pero en segundo lugar, mira, déjame decirte algo. Si tú te tomas un negro eterno, para los que no lo saben, el negro eterno es un veneno que se usa para matar ratas. Si tú tomas un vaso de negro eterno creyendo sinceramente que es jugo de naranja, te vas a morir igualito. Hay caminos que al hombre le parece derecho, dicen proverbios, pero su fin es camino de muerte. Mi amigo, el que tú seas religiosamente sincero no te va a salvar. El único que te puede salvar es Cristo, que murió en una cruz por nuestros pecados. Solo Cristo salva, y salva por medio de la fe. Pablo dice en Romanos capítulo 10 versículo 14: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y mi pregunta es, ¿tú entiendes quién es Cristo y por qué tuvo que morir en una cruz? No es tu entrega, no es tu esfuerzo, no es tu espiritualidad. La gente hoy día dice que es espiritual. No es espiritualidad lo que te salva, sino Cristo por medio de la fe en su obra perfecta y única. Solo Cristo salva. Pero el relato continúa. Y ahora Lucas nos muestra, ya vimos que el evangelio vence la inmoralidad, el evangelio corrige el error y la mentira, pero el evangelio también expone y derrota los poderes de las tinieblas. El evangelio expone y derrota los poderes de las tinieblas. A partir del versículo 8, Lucas comienza a narrar más extensamente el ministerio de Pablo en Éfeso. Éfeso era una ciudad imponente. De hecho, hace unos años mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de visitar las ruinas de Éfeso. Y todavía en ruinas la ciudad es imponente. Imponente. Éfeso era conocida como la suprema metrópolis de Asia, no solo por su riqueza comercial, sino también por su influencia cultural y religiosa. Allí se levantaba el gran templo de la diosa Diana. Si han leído algo de esto, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Para que tengas una idea, el templo de Diana era más grande que una cancha de fútbol y tenía más de 200 columnas de 18 metros de altura, es decir, de una casa de 6 pisos, de un edificio de 6 plantas. Ese era el templo de la diosa Diana. Era una ciudad sumergida, completamente sumergida en la idolatría y en el ocultismo. Pablo llega a Éfeso, como siempre comienza a predicar el evangelio en la sinagoga. De nuevo es rechazado por los judíos, pero dice que Dios le abre una puerta para enseñar en la escuela de un hombre llamado Tirano. Ahora, no se llamaba tirano porque era un déspota. Ese era un nombre común, aunque ustedes no lo crean, en esa época. Parece que Tirano era un maestro local en Éfeso. Le presta su escuela a Pablo para que él predique el evangelio allí.
Y dice en el versículo 10, esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos, y Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. A veces pienso en esos individuos que dicen hoy tener el don de sanidad. Deberían ir a un hospital con uno de estos pañitos a ver qué pasa. Pero a Pablo, su pañito sanaba gente. Increíble. Fue tal el impacto del ministerio de Pablo que algunos comenzaron a imitarlo. Vean el versículo 13. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes, o sea, fíjense si había magia y espiritismo en Éfeso, que aún dentro de los judíos habían exorcistas ambulantes. Dice, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os ordeno por Jesús a quien Pablo predica. Y 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, era de los que hacían estos. Pero el espíritu malo respondió y les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Estos exorcistas ambulantes pensaban que ellos podían manipular los poderes de las tinieblas a través de fórmulas mágicas. Pero mis hermanos, los demonios solo tiemblan ante Jesús. Y ante aquellos en quienes Jesús habita, los demonios no tiemblan ante nadie más, porque Jesús es el Hijo de Dios. Y lo que sigue es probablemente una de las escenas más impresionantes del libro de los Hechos. Vean el versículo 17. Dice que el hombre en quien estaba, 16, el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. Ven ustedes el énfasis de Lucas. La palabra sigue corriendo, la palabra prevalece, Jesús es exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos, calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Deténganse ahí. La palabra que usa Lucas es dracme o dracma, que era la moneda que equivalía aproximadamente al salario de un día de un jornalero promedio. Así que lo que Lucas está diciendo aquí es que estos nuevos creyentes quemaron el equivalente a 50,000 días de trabajo. O si quieren ponerlo de otra manera, a 137 años de salario, si alguien pudiera trabajar sin parar ni un solo día. Y ellos lo quemaron. En Éfeso se creían que estos libros tenían poderes sobrenaturales y que eran una protección y les daba prosperidad. Yo pensaba, y de hecho busqué el dato, ¿cómo pudieron juntar tantos libros de magia? Y es que probablemente eran bibliotecas completas de ocultismo que esta gente había heredado de sus antepasados y lo guardaban como un tesoro importante hasta que Cristo los salvó. Esa escena es impresionante.
Esta gente quemaron públicamente todos esos libros como una muestra radical de arrepentimiento. Estos nuevos creyentes no estaban jugando al cristianismo. Estaban rompiendo radicalmente con su pasado y declarando que ahora Cristo y solo Cristo era su tesoro, declarando que su única confianza ya no estaba en esos poderes, estaba en Jesús. Estaba en Jesús. Mira, cuando el evangelio es abrazado de corazón, las tinieblas retroceden. Estos creyentes no fueron forzados a hacer lo que hicieron. Dios había cambiado sus afectos. Dios había cambiado su corazón. Mi amigo, eso es lo que ocurre cuando una persona se arrepiente y se convierte al Señor. Estos nuevos creyentes estuvieron dispuestos a quemar lo que antes adoraban. Ellos estuvieron dispuestos a deshacerse de una fortuna. ¿Saben por qué? No dijeron, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué mejor no venderlo? Después de todo le podemos dar el diezmo a la iglesia. No. Eso hay que quemarlo. Eso hay que quemarlo. Esta gente entendió que Cristo es suficiente. Esta gente entendió que Cristo es digno de ser adorado por encima de todo lo que ellos valoraban. Miren, déjenme decirles algo. Durante los 48 años que tengo en el Señor, yo no sé cuántas veces he predicado el evangelio a personas que de repente me saltan con esta pregunta: ¿y qué es lo que yo tengo que dejar para convertirme? ¿En serio? O sea, espérate. Yo te estoy diciendo que tú vas camino al infierno, a una condenación eterna. Te estoy diciendo que el Hijo de Dios se hizo hombre y murió en una cruz por nuestros pecados, y que ahora te ofrece el perdón y la vida eterna por gracia, gratuitamente, por creer en Él. Y tú me estás preguntando qué es lo que tú tienes que dejar de hacer. Mi amigo, es que tú no estás entendiendo ni la magnitud de tu problema ni la magnitud del Salvador. Déjame ayudarte a entender esto. Imagínate un mendigo andrajoso caminando por la calle con un saco de basura al hombro. Adentro hay comida podrida, papeles mojados, latas oxidadas, pero en su locura este mendigo guarda el saco como un tesoro. Hasta que un día el rey lo llama al palacio y le dice: quiero que vivas conmigo. Te vestiré con mis ropas, te sentarás a mi mesa, serás parte de mi familia. La única condición es que te olvides del saco. ¿Te imaginas al mendigo diciendo: ¿y por qué tengo que dejar mi saco? Es mi saco. Ese hombre no entiende ni la grandeza del rey, ni la miseria del saco. Bueno, los creyentes en Éfeso lo entendieron.
Mi amigo, convertirse a Cristo es entender que vamos camino a una condenación eterna y que Dios nos ofrece en su Hijo no solamente el perdón de todos nuestros pecados, no solamente el don de la vida eterna, sino el más grande tesoro del universo. Y el más grande tesoro del universo es Cristo mismo. Y tú sigues pensando en tu saco. Estos creyentes entendieron perfectamente la naturaleza de su pecado y entendieron quién era Jesús. Y mi pregunta es, ¿lo entiendes tú? ¿Lo entiendes tú? Mi amigo, ¿qué es lo que tú no estás dispuesto a quemar en tu vida con tal de seguir a Cristo? Por favor, piénsalo. O si tú eres creyente, por favor, no vuelvas a la hoguera a buscar entre las cenizas a ver si hay algo valioso de tu vieja vida que tú puedas volver a sacar. Mi hermano, no vuelvas a esa hoguera, porque lo que hay ahí no vale la pena. Lo que hay ahí no se puede comparar con el valor incomparable de la perla de gran precio que es nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. No vuelvas a buscar entre las cenizas, no hay nada que buscar ahí. Pero el relato no ha terminado. Falta una escena que la voy a ver súper brevemente, que nos muestra, ya hemos visto que el Evangelio vence la inmoralidad, el Evangelio corrige la ignorancia y el error, el Evangelio destruye los poderes de las tinieblas. El Evangelio sacude los cimientos de una sociedad, de una cultura idolátrica. El Evangelio sacude los cimientos de una cultura idolátrica. Obviamente no todo el mundo estaba feliz en Éfeso con el éxito que estaba teniendo Pablo en su ministerio. Versículo 23, capítulo 19. Por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino, porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana, recuerden el templo, y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo: compañeros, sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio. Por lo menos en eso fue sincero. Y veis y oís que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con la mano no son dioses verdaderos. La verdad es que la ignorancia es algo grande. O sea, él mismo está reconociendo que ellos hicieron sus dioses con su mano. Y ahora se postran delante de él y le dicen: líbrame. O sea, yo hice la estatua y ahora le digo: te adoro. Y dice: Pablo ha persuadido a la gente de que solo Cristo es Dios. Versículo 27. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor, y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Alguien ha dicho que la palabra de Dios es peligrosa. Y es peligrosa porque, cito, representa un peligro real para la adoración falsa y la religiosidad depredadora. ¿Oíste eso? La palabra es un peligro real porque
representa un peligro para la adoración falsa y la religiosidad depredadora. Demetrio entendió que cuando Cristo es exaltado, la demanda por los ídolos desciende. Así que decide armar un lío en Éfeso para frenar a Pablo. Versículo 28. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y gritaban diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gallo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Cuando Pablo quiso ir a la asamblea, los discípulos no se lo permitieron. También algunos de los asiarcas, que eran amigos de Pablo, enviaron a él y repetidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Y esto es increíble. Así que unos gritaban una cosa, otros otra, porque había confusión en la asamblea y la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. Un montón de gente gritando, y yo me digo: ¿qué es lo que está pasando? Así de voluble es la multitud. Mis hermanos, el Evangelio no solo salva individuos. El Evangelio sacude los cimientos de una cultura idolátrica. ¿Y saben qué, mis hermanos? Eso molesta. Yo les decía al principio del sermón cómo el Foro Parlamentario Europeo para los Derechos Sexuales y Reproductivos incluyen a los cristianos entre el peligro de las religiones extremistas. La pregunta: pero ¿cuál es el problema que tiene esta gente con los cristianos? Muy sencillo. Nosotros somos pro vida, y esta gente en Europa están tratando de imponer, y no solamente en Europa, en muchos países del mundo, están tratando de imponer el aborto. Y el aborto, mis amados hermanos, es un negocio 1000 veces más redituable, eso mismo, que vender templecillos de Diana. Es un negocio. El cristianismo verdadero siempre será problemático para una cultura construida sobre la mentira. Y yo no sé por qué nosotros pensamos que algún día va a ser diferente. No, no va a ser diferente hasta que Jesucristo vuelva. Pero en medio del caos, y ya vimos, ¿verdad?, que había gente ahí gritando y no sabía ni por qué, Dios tiene control. ¿Qué pasó en Corinto? En Corinto usó al hermano de Séneca, a Galión, para que no le pusieran la mano a Pablo. Y no porque él fuera amigo de Pablo, dice que porque ni le importaba. Pero Dios usó su apatía para cuidar a Pablo. Y ahora, ¿qué pasó? Los asiarcas y un funcionario local en Éfeso también protegieron a Pablo y dijeron que él no había cometido ningún delito. Versículo 35. Entonces el secretario, después de calmar a la multitud, dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Parece que había caído un meteorito en Éfeso, es lo que muchos creen, y ellos lo adoraban como un dios. Puesto que estos hechos son innegables, debéis guardar calma y no hacer nada precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres que ni roban templo ni blasfeman a nuestra diosa. Así pues, si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja alguna, los tribunales están abiertos, los procónsules dispuestos que presenten sus acusaciones unos contra otros. Pero si demandáis algo más que esto, se decidirá en asamblea legítima. Y disolvió la asamblea. Hermanos, no se sorprendan
cuando el mundo se levante furioso contra el Evangelio. No es simplemente por ignorancia, es porque la luz despeja las tinieblas, invade la oscuridad. Y eso molesta a los que quieren seguir en oscuridad. Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ese es el poder del Evangelio actuando en un mundo roto. Un Evangelio que transforma a los inmorales. Un Evangelio que corrige al que está confundido. Un Evangelio que derrota a los poderes de las tinieblas. Un Evangelio que derriba a los ídolos que nos esclavizan. Ese es el Evangelio en el que tú y yo hemos creído. Y ese es el Evangelio que tú y yo predicamos. Una persona de la Trinidad se hizo hombre, vivió una vida de perfecta obediencia a la voluntad de su Padre y luego murió en una cruz como un criminal para pagar por todos nuestros pecados. Él recibió sobre sí mismo voluntariamente toda la ira de un Dios perfectamente santo, perfectamente justo, toda la ira que tú y yo merecemos por causa de nuestros pecados. Eso fue lo que vimos desde la mitad del capítulo 3 hasta el capítulo 5 de la carta. Cristo unió nuestras vidas con la suya por medio de la fe. De tal manera que ahora su justicia perfecta cuenta como nuestra en el tribunal de Dios. Somos justificados, es decir, declarados justos en el tribunal de Dios, únicamente por medio de la fe en Jesús. De ahí lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos controversias con Dios, podemos morirnos tranquilos. Pero el asunto no termina ahí, sino que debido a nuestra unión con Cristo, y guarden esa frase en sus mentes en esta mañana, debido a nuestra unión con Cristo, todos los que han sido justificados también han sido santificados. Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, para que ahora podamos gradualmente ser transformados conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que vimos en Romanos capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Eso en sí mismo es abrumadoramente extraordinario. Pero resulta mucho más sorprendente si consideramos el hecho de que la única razón, óyeme mi hermano, la única razón por la que ahora disfrutamos de todas esas bendiciones que fluyen de nuestra unión con Cristo es porque Dios de pura gracia decidió amarnos desde antes de la fundación del mundo, como vimos a partir del capítulo 9. Dios tuvo misericordia de nosotros porque Él decidió tener misericordia de nosotros. No había nada, ni en ti ni en mí, que nos hiciera atractivos a los ojos de Dios. Romanos 9:16, Romanos 9:18, Dios tuvo misericordia porque Dios tuvo misericordia. Porque Él decidió amarnos. Es por eso que Pablo concluye esta sección de la carta reaccionando en adoración al contemplar ese despliegue de la sabiduría de Dios. ¿Cómo solo Dios puede
concebir un plan de salvación a través del cual Él perdona a pecadores culpables y aún así mantiene intacta su justicia. Y eso es lo que lleva a Pablo a decir en el capítulo 11, versículo 33, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Y lo que vamos a ver ahora, a partir del capítulo 12 y hasta el final de la epístola, son las aplicaciones que se derivan de todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. Y hay al menos dos enseñanzas que podemos extraer de estos dos versículos de Romanos 12 con el que Pablo introduce esta última sección de la carta. La primera es que la vida cristiana práctica, porque recuerden, ahora vamos a ver las aplicaciones. La vida cristiana práctica se construye sobre el Evangelio. O si quieren ponerlo en las palabras de Pablo, la vida cristiana se construye sobre las misericordias de Dios. Vean una vez más el versículo 1. Por consiguiente, o como dice la Reina Valera del 60, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta exhortación no aparece en un vacío, ni todas las que vamos a ver a partir de ahora en la serie de Romanos. No son exhortaciones que aparecen en un vacío. Están relacionadas con todo lo que Pablo ha venido hablando del Evangelio en los primeros 11 capítulos de la carta. Primero el Evangelio, luego las exhortaciones. Y en este caso, mis hermanos, el orden de los factores sí altera el producto. Sí altera el producto. No podemos comenzar exhortando a las personas a que se comporten de cierta manera sin antes decirles lo que Dios ha hecho a nuestro favor en Cristo para hacer posible ese cambio radical en nuestras vidas. Primero el Evangelio, luego las exhortaciones. Mis hermanos, ese es el problema de los moralistas. Nosotros somos cristianos, no moralizadores. El problema de los moralistas es que sus exhortaciones a una vida buena no tienen ninguna base que la sustente. Los moralistas ponen el caballo detrás de la carreta, cuando debería ser delante, ¿verdad? Para que mueva la carreta. Los moralistas ponen el caballo detrás. De hecho, es interesante notar que en los primeros 11 capítulos de Romanos, los cuales suman en total 315 versículos, cuéntalos si quieres, 315 versículos, allí solo aparecen 6 exhortaciones o mandatos. 6 mandamientos en 315 versículos. Pero a partir del capítulo 12
encontramos una exhortación tras otra sobre cómo vivir a la altura de nuestra nueva identidad en Cristo. De hecho, solo en el capítulo 12 hay 20 exhortaciones, más del triple que en los 11 capítulos anteriores. Otra manera de decir esto, y por favor no se preocupen, van a entenderlo porque al principio puede sonar un poco extraño, pero otra manera de decir esto es que en la gramática del Evangelio los indicativos vienen primero y los imperativos después. Si tú quieres hablar en el lenguaje de Dios, apréndete esta regla de la gramática celestial. Los indicativos primero y los imperativos después. Ahora, yo sé que hay muchos aquí que salieron del colegio hace ya unos cuantos años. Así que déjenme explicar a qué yo me refiero. En la gramática española se usa el verbo en modo indicativo para señalar un hecho. Por ejemplo, Juan tiró la pelota. El verbo está ahí en modo indicativo. Estoy relatando algo que sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Juan tiró la pelota. Ahora, si yo digo, niños, escuchen, si yo digo, Juan, tira la pelota, ¿cuál es la diferencia? Que ahora yo no estoy relatando un hecho, estoy dando una orden, estoy dando un mandato. En ese caso, el verbo está en modo imperativo. Bueno, lo que estamos diciendo, mis amados hermanos, es que en el Evangelio los hechos de nuestra redención en Cristo vienen primero. Los imperativos, exhortaciones, mandatos que se derivan de esos hechos vienen después. Esa es la gramática de Dios. El Evangelio contiene exhortaciones, de hecho lo vemos en nuestro propio texto de hoy en la mañana, pero como bien señala el teólogo escocés Sinclair Ferguson, estas exhortaciones se encuentran enraizadas en el rico suelo de la gracia. Hay exhortaciones en el Evangelio, pero están enraizadas en el rico suelo de la gracia de Dios. Es por eso que Pablo aquí apela a las misericordias de Dios antes de exhortar a los creyentes a que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. Y noten, mis hermanos, que Pablo menciona aquí las misericordias de Dios. Él pudo haber dicho, os ruego por la misericordia de Dios, pero no fue lo que dijo. Él dijo, os ruego por las misericordias de Dios, en plural. Mis hermanos, el diamante del Evangelio tiene tantas facetas que podemos pasarnos el resto de nuestras vidas meditando en todas las maneras en que Dios nos ha mostrado y nos sigue mostrando su misericordia. Nuevas son cada mañana. ¿Saben que los diamantes dependen de su precio por los cortes que tienen? Bueno, el Evangelio tiene muchos cortes. Es un diamante multifacético. Este es un tema que nunca se agota.
Podemos meditar en las misericordias de Dios las 24 horas del día, los 365 días del año, y nunca llegará el momento en que nos quedemos en blanco, sin nada por lo cual agradecer a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él está haciendo y por todo lo que hará, únicamente por causa de Jesucristo. Mira, mi hermano, esas misericordias comenzaron antes de que tú nacieras. Esas misericordias comenzaron en la eternidad, cuando Dios nos escogió para amarnos en Cristo de pura gracia desde antes de la fundación del mundo. Miren, solo meditar en eso es suficiente para pasar el resto de nuestras vidas glorificando a Dios y dándole gracias. Él te amó, te escogió por nombre, con nombre y apellido, para que tú seas de Él. Sobre todo, tomando en cuenta el hecho de que Dios conocía de antemano lo corrupto que sería nuestro corazón. Dios sabía de antemano, cuando nos escogió, que nosotros no lo íbamos a escoger a Él naturalmente. Y sabía de antemano el precio que Él iba a tener que pagar para rescatarnos de esa condición y reconciliarnos con Él. La vida de su precioso Hijo. Mis hermanos, en la misma medida en que nosotros entendemos la magnitud de nuestros pecados, así como la gloria y majestad de aquel que estuvo dispuesto a hacerse hombre y sustituirnos en la cruz para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios, en la misma medida en que nosotros entendemos eso, estaremos preparados para darle a nuestro Dios la gloria que Él merece. Esa es la meta final de nuestra salvación, la gloria de Dios. Que nuestro Dios reciba toda la gloria por lo que Él ha hecho a nuestro favor en Cristo. Escuchen cómo Pablo lo va a decir más adelante en Romanos capítulo 15, en el versículo 7. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Cristo se hizo hombre para todo eso, para que ahora podamos vivir el resto de nuestras vidas glorificando a Dios por su misericordia. Lo que nos lleva de la mano a la segunda parte de nuestro texto. Ya vimos que la vida cristiana se construye sobre el Evangelio, es sobre las misericordias de Dios, sobre lo que ya Dios hizo a nuestro favor. Cualquier cosa que nosotros hagamos de ahora en adelante no es para ganarnos el favor de Dios, es porque ya fuimos favorecidos por Él. Recuerden la gramática, primero los indicativos, luego los imperativos. Bueno, ahora vienen los imperativos. Y lo que aprendemos de esta segunda parte de nuestro texto es que la vida cristiana práctica se resume en dos deberes fundamentales
que descansan en las misericordias de Dios. Y el primero es que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vean el versículo 1. Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio. Deténganse allí por un momento. Cuando los judíos del primer siglo y también en cierto modo los paganos escuchaban la palabra sacrificio, muy probablemente pensaban en tres cosas: un templo, un sacerdote y un animal. Un templo, un sacerdote y un animal. Estos tres elementos eran fundamentales para la adoración a Dios en el antiguo pacto. Un israelita creyente en el antiguo pacto no podía concebir la adoración a Dios sin un templo, un sacerdote y un animal. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento descubrimos algo sorprendente. Y es el hecho de que estos tres elementos del antiguo pacto, el templo, el sacerdote y el sacrificio, señalaban hacia nuestro Señor Jesucristo. Él es el templo final de Dios. Ustedes recuerdan en Juan capítulo 2 cuando Cristo le dice a los judíos: destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Y ellos decían: ¿cómo es posible que este templo, el que Herodes estaba reconstruyendo, ha durado 40 años en su reconstrucción y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero dice Juan 2:21, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Jesucristo es el templo final de Dios. Por eso es que ya no adoramos ni en Jerusalén, ni aquí, ni allí. Estamos en Cristo, en el templo, todo el tiempo. Pero al mismo tiempo, Él es el sacerdote y el sacrificio. Él es el sacerdote que en el altar de la cruz se ofrece a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que vemos en toda la carta a los hebreos. Él es el sacrificio final. Bueno, ahora Pablo se vale de esta misma terminología tan típica del Antiguo Testamento, escuchen bien, para señalar a los creyentes del nuevo pacto que debido a nuestra unión con Cristo, ahora somos el templo de Dios, una nación de sacerdotes y somos el sacrificio. Recuerden, Cristo es el templo, el sacerdote y el sacrificio. Y nosotros estamos en Él. Así que por causa de nuestra unión con Cristo, nosotros somos el templo, nosotros somos los sacerdotes y nosotros somos el sacrificio. Vean lo que dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 al 5. Y ese texto es importante porque usa palabras muy similares a las de Romanos 12:1. Dice Pedro: viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, el templo, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Ven? Somos el templo, los sacerdotes y el sacrificio. Solo que ahora ese sacrificio no tiene nada que ver con el perdón de los pecados, sino con nuestra consagración, con nuestra entrega total a Dios por lo que Él ya hizo en Cristo para perdonar nuestros pecados. Nosotros no hacemos sacrificios para el perdón de los pecados. Eso lo hizo Jesús. Por eso es que Pedro dice que nuestros sacrificios espirituales son aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
De manera que el sacrificio del que Pablo está hablando en Romanos capítulo 12, versículo 1, mis amados hermanos, es la entrega de todo nuestro ser como una manifestación de nuestra gratitud hacia Dios por todas sus misericordias. En vez de traer un animal para ser sacrificado como hacían los israelitas en el Antiguo Testamento, nosotros somos el sacrificio. Ese es el culto, dice Pablo al final del versículo 1. Que ahora rendimos a Dios, la presentación de nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Hay una obsesión ahora con el cuerpo. Y eso no es nuevo, los griegos tenían esa misma obsesión. Una obsesión, los gimnasios son el nuevo templo de hoy, donde las personas van a adorar. Y yo no digo que todo el que vaya a un gimnasio va por eso. Yo estoy diciendo simplemente que hay personas que usan los gimnasios como un templo de adoración a su propio cuerpo. Hay una obsesión con el cuerpo. Y lo que Pablo está diciendo es, sí, toma ese cuerpo y sacrifícaselo a Dios. Esa debe ser tu obsesión. No las libras. El sacrificio, la consagración. Mis hermanos, la verdadera adoración en el nuevo pacto no consiste en algo que hacemos en un lugar determinado, en un día de la semana. Es la entrega total de todo nuestro ser con la determinación de hacer todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Adorar a Dios no es algo místico. Estoy aquí. No. Esto es algo bien concreto. Entrega tu cuerpo. Es convertir en un acto de adoración todo lo que hacemos con este cuerpo. ¿Ven por qué yo les decía y oraba para que el Señor nos ayudara a tener un entendimiento más amplio de lo que significa ser cristiano? Mis hermanos, esa es la misma enseñanza que vimos hace meses atrás cuando estudiamos Romanos capítulo 6. Vayan conmigo una vez más a Romanos capítulo 6, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esa es la enseñanza, la exhortación. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, aquí está la exhortación de Romanos 12, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice John Piper, lo que esto significa es que tú vas a convertir, todo lo que haces con tu cuerpo en una demostración de que Dios es tu tesoro. Deja que cada acto de tu cuerpo vivo muestre que Cristo es más precioso para ti que cualquier otra cosa. Que cada acto de tu cuerpo vivo sea una muerte para todo lo que deshonra a Jesucristo. La razón por la que Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos, los evangélicos
hablamos mucho de entregar el alma. Vamos a salvar almas. No, vamos a salvar gente que tienen cuerpo y tienen alma. Y cuando Cristo salva, salva el cuerpo y el alma. No una sola cosa. La razón por la que Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos en sacrificio es por el hecho de que es a través de nuestros cuerpos que nosotros hacemos lo que hacemos. Hay hermanos que dicen, yo no estaba en la iglesia hoy, pero estaba en espíritu. Mira, olvídate de eso. Nosotros no somos espiritistas, no vengas en espíritu. Tú tienes que venir con tu cuerpo, con tus pies, con tu cuerpo, con tu mente, con tu cabeza, para alabar a Dios con tus labios, para escuchar la palabra con reverencia con tus oídos. Es tu cuerpo. Es con nuestros cuerpos que nosotros pecamos. Y es con nuestros cuerpos que servimos a Dios. Y lo que Pablo nos está diciendo, tanto en Romanos 6 como en Romanos 12:1, es que ese mismo cuerpo que antes habíamos entregado por completo al pecado, ahora que hemos recibido las misericordias de Dios, debemos entregarlo por entero al servicio de Dios como un acto de adoración. Es en ese sentido que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 13, que nuestro cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Nuestro cuerpo es para el Señor y este cuerpo ahora es templo del Señor. Templo del Espíritu Santo. Tenemos una nueva vida en Cristo que debemos vivirla procurando intencionalmente agradarlo a Él en todo lo que hacemos con nuestros cuerpos. Y Pablo le llama sacrificio porque se trata de algo que hacemos deliberadamente y que muchas veces resultará costoso y doloroso debido al pecado que todavía mora en nosotros. Córtate la mano, sácate los ojos. Y miren, mis hermanos, contrario a lo que mucha gente piensa, esta no es una entrega que se hace una sola vez. Ciertamente, todos nosotros nos entregamos a Dios en el momento de nuestra conversión, pero constantemente debemos recordar que nuestros cuerpos no nos pertenecen. Por eso es que el Señor nos dice en Lucas, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. ¿Por qué cada día? O porque todos los días yo trato de bajar mi cuerpo de esa cruz. Constantemente debemos recordar que este cuerpo es el instrumento con el que ahora adoramos a Dios, procurando su gloria en todo lo que hacemos, ya sea que estemos aquí congregados como iglesia o en nuestros lugares de trabajo o compartiendo con nuestra familia en casa o en nuestro tiempo de ocio. Debemos actuar como lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Adoradores del único Dios vivo y verdadero. Alguien decía, me encanta esto, adorar es vivir tu vida de tal manera que por lo que dices,
lo que piensas, lo que sientes, lo que haces con tus brazos, con tus labios, con tus ojos, con tus piernas, con tus manos, todo demuestra que Él es más valioso que cualquier otra cosa. Eso es adorar. Y en ese sentido yo pienso, mis hermanos, que debemos tener cuidado al decir que nosotros venimos a la iglesia a adorar a Dios. Ahora, no me malentiendan. Nosotros venimos a la iglesia a adorar a Dios. Eso es verdad. Pero yo creo que sería más preciso decir que nosotros venimos a la iglesia a continuar adorando. Eso es más preciso, porque supuestamente eso era lo que estábamos haciendo todo el resto de la semana. La diferencia es que ahora lo estamos haciendo como pueblo de Dios, en la presencia especial de Dios, en el día del Señor. Lo que ocurre en este lugar cada domingo debe ser una extensión de esa vida que vivimos el resto de la semana para la gloria de Dios. Somos adoradores que nos reunimos una vez a la semana juntos como iglesia para adorar. Pero éramos adoradores antes de llegar aquí. Y esa es una idea que se repite una y otra vez en el Nuevo Testamento. Por solo citar algunos textos, en Filipenses capítulo 3, ¿recuerdan que leyó Marcos? Nosotros somos la verdadera circuncisión, los que en espíritu adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Cuándo es eso? Cuando estamos aquí en la iglesia, los 7 días de la semana. Primera Corintios 6. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Somos templo 24/7, el creyente. Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Sí, pastor, por eso es que yo hago mi devocional todos los días. Nadie ha mencionado aquí la palabra devocional. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo. Amén. Mira, mi hermano, déjame decir esto con dulzura, un corazón pastoral. De nada sirve venir a la iglesia y cantar himnos con toda emoción y cerrar los ojos y levantar las manos. Y ustedes saben que yo ni estoy en contra de cantar con emoción, todo lo contrario, ni de cerrar los ojos, yo lo hago todo el tiempo, o levantar las manos. Pero mira, mi hermano, mi hermana, de nada sirve hacer todo eso para luego vivir el resto de la semana haciendo tu voluntad y buscando tu propia gloria. La verdadera adoración es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Ya que Dios nos compró para Él, debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Es decir, lo contrario a lo que hacíamos cuando éramos inconversos, que usábamos los miembros de nuestros cuerpos para pecar contra Dios, para vivir de espaldas a Dios.
Ese sacrificio, dice Pablo, es aceptable a Dios. Y eso parece que está de más. Pero Pablo quiere enfatizar el hecho de que nuestra meta en la vida ha sido reorientada. ¿Oíste eso? Nuestra meta en la vida, en el momento de la conversión, fue reorientada radicalmente. En vez de procurar agradar a los demás, en vez de procurar agradarte a ti mismo, nuestra meta es agradar a Dios. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si lo que vas a hacer, tú no puedes hacerlo en el nombre de Jesús, ni dándole gracias a Dios por eso que tú vas a hacer, no lo hagas. No lo hagas. Eso es verdadera adoración. Y no lo hacemos, yo repito otra vez, para ganarnos el favor de Dios, sino porque ya fuimos favorecidos de pura gracia. Por eso es que Pablo dice al final del versículo 1 que eso es nuestro culto, la palabra es latría. Idolatría es adorar un ídolo. Bueno, esa latría solo se le debe a Dios, no a María, ni a los ángeles, ni a los santos, solo a Dios. Y Pablo dice, esa es nuestra latría, nuestro culto lógicos, dice el griego, de donde viene nuestra palabra lógico. Es nuestro culto racional, es nuestro culto razonable. Mis hermanos, esa entrega total de todo nuestro ser es la única respuesta razonable a las misericordias de Dios.